Hola a todas y a todos, les damos la bienvenida a la segunda parte de nuestra cuarta clase de Teoría Psicosocial y Comunitaria de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Vamos a trabajar con un texto que se llama La intervención grupal, finalidades y perspectivas, escrito por Margarita Vaz. ¿Cuáles son los objetivos de este texto? El primero es desglosar y delimitar las nociones de intervención grupal, y el segundo es exponer una perspectiva de la intervención grupal. ¿Cuáles son los conceptos clave con los que vamos a trabajar? Grupal, intervención grupal, sujeto, modelo, dispositivo y nivel de análisis. Veamos qué es, para Margarita Vaz, la intervención grupal. Es una práctica que se sustenta en una tarea crítica, permanente, sobre sus premisas, sus fundamentos conceptuales y sus finalidades. ¿Esto qué quiere decir? Que su horizonte teórico, el horizonte teórico de la intervención grupal, es la producción de subjetividad. Por eso exige apostar por el potencial de formas colectivas de interrogación y tránsito subjetivo que estén abiertas a nuevos sentidos de la temporalidad, de la historia, de los vínculos y de las instituciones que regulan el cambio social. El lugar social que ocupa la intervención grupal fue variando con la variación de las condiciones sociales y de los perfiles de la subjetividad en cada contexto histórico. ¿Cuál es la noción teórica que plantea la autora de intervención grupal? Y ella va a desarmar esta noción diciendo que por un lado está lo grupal y que por otro lado está la intervención. Y que hablar de intervención grupal remite a 4 significaciones básicas que remiten a 4 planos distintos. El primero es el plano empírico, ¿no? Donde la significación de la intervención grupal como ámbito de la experiencia humana, lo que nos muestra es que lo grupal es una dimensión fundacional de la subjetividad que nos dota de muchas identidades. Subjetividad es la situación conflictiva de la condición humana, dice Vaz, y es la convergencia tensa de muchos procesos que son heterogéneos. La segunda significación es pensar la intervención grupal como campo de saber, y en este caso remite al plano teórico, como una línea de investigación o como una línea de conocimiento científico, y también la intervención en lo grupal como campo problemático abordado por muchas disciplinas. Hay un despliegue conceptual y metodológico del abordaje de lo grupal que lo que hizo fue generar muchos discursos y una desorganización conceptual alrededor de la noción. La tercera significación es pensar la intervención grupal como un nivel de análisis en la práctica científica, y en este caso remite al plano metodológico. Es un recorte metodológico para observar, para comprender y para actuar sobre distintos procesos de la realidad psicosocial. La cuarta significación básica es pensar la intervención grupal referida a dispositivos de intervención y de investigación. Y en este caso, esta significación remite a un plano técnico, a las técnicas empleadas para abordar lo grupal, que esto lleva a reconocer la capacidad de cambio sobre la realidad social. Veamos ahora qué perspectiva adopta Margarita Vaz. Va a ubicar la intervención grupal en el campo de la subjetividad y va a decir que es un campo teórico que plantea la necesidad de problematizar
la grupalidad y problematizar también el vínculo colectivo. Es comprender la experiencia humana, la sociedad y la cultura para poder superar esta dicotomía, esta antinomia entre el individuo y la sociedad. Propone un desplazamiento del término individuo al término sujeto. ¿Por qué? Porque el término sujeto remite a un sostén que está viabilizado por la grupalidad y además nos permite o nos coloca ante procesos que son de creación de sentido. Pero se presenta una paradoja, porque esta función de sujetación es una condición para la subjetivación, que es la diferenciación. ¿Qué quiere decir esto de que es una paradoja? Todos y todas estamos sujetados, ¿sí? Y a través de esas sujeciones que podemos desarrollar nuestra subjetivación, y esta subjetivación es la que nos diferencia unos a otros. ¿Qué va a pensar respecto o cómo va a construir esta perspectiva? La va a pensar desde la dimensión de lo colectivo. Y lo que nos va a decir es que esta dimensión de lo colectivo se expresa en tres planos. Por un lado, en el registro de lo simbólico, que es lo que nos funda como humanos y que además está representado por el lenguaje. En segundo lugar, esta dimensión de lo colectivo tiene el plano de las instituciones. Las instituciones son el campo de las normas, de lo normativo. Y por último, esta dimensión de lo colectivo tiene el plano del territorio de la intersubjetividad. Sí que es la grupalidad propiamente dicha, la interacción con los y las otros y otras. Respecto de la noción de sujeto, Margarita Bas nos va a decir que es una construcción social y que además nunca el sujeto está constituido de forma definitiva. Además, es frágil porque el sujeto se deriva del vínculo social, ¿no? De eso que está fuera. Y además, el devenir subjetivo es frágil porque reposa en la historia que está inscripta por las grupalidades que nos han sostenido, ¿sí? Como por ejemplo la familia, y ahí está vinculado con el adentro. Así, tanto del afuera como del adentro, se reciben distintas significaciones. Y estas significaciones, dice Bas, a veces son contradictorias entre sí. ¿Cuál es el modelo de intervención grupal que propone la autora? Habla de algunos elementos que son centrales en este modelo. El primero es la finalidad, ¿no? Y es preguntarse el para qué de una intervención, que esto está relacionado claramente con el aprendizaje grupal, con la posibilidad de promover las condiciones para la construcción de nuevas miradas sobre los procesos de subjetividad. Así podemos llegar a la resignificación de la experiencia, tanto en el plano singular como en el plano colectivo. El segundo de los elementos principales es que existe una hipótesis básica. Y esta hipótesis es que los procesos que nos constituyen como sujetos son invisibles. Por ende, lo que tenemos que hacer en el marco de la intervención grupal es hacer visibles estos procesos que nos constituyen como sujetos. El tercer elemento es que hay una premisa que sostiene nuestra intervención grupal. Y es que el proceso grupal se establece siempre con dos criterios. Por un lado, pensar en la construcción de un ámbito grupal y por el otro, en la idea de aprendizaje como proceso. Así, la experiencia de la intervención grupal se puede leer desde una concepción de proceso que es dinámica, desde una concepción de organización y de una concepción de emergente, de aquello que surge del propio grupo. Veamos cómo construye la autora su método. ¿Qué es el método? Es el cómo voy a llevar a cabo la intervención grupal.
El método es ayudar al grupo a pensar. El método siempre se va a sustentar en dos condiciones técnicas. Una es el nivel de análisis. El nivel de análisis apunta a sostener una mirada grupal. Y el otro es la instalación del dispositivo, la otra condición técnica. Y en este caso despliega, ¿sí? Instalar el dispositivo da la posibilidad al despliegue de los roles diferenciados y a la construcción del encuadre. Entonces, este método se actualiza con tres estrategias. Una es propiciar que se pongan de manifiesto los prejuicios, las emociones, los mitos. La segunda estrategia es favorecer la superación de los obstáculos epistemológicos y epistemofílicos, que ya los hemos definido con autores anteriores. Y la tercera estrategia es interrogar sobre la tarea manifiesta, la tarea que se ve, ¿sí? Y preguntarle al grupo, ¿para qué están juntos? Esta es la construcción de la noción de intervención grupal y además del modelo de intervención grupal que nos propone Margarita Vaz. Muchas gracias.